una región autónoma controlada por los chinos. Y sufrí un terrible accidente. Tuve que esconderme solo en el bosque durante muchos días y me desmayé. Ahora estoy de... Tras escapar del río mortal, Un yacía en el banco de arena, con todo el cuerpo dolorido y exhausto. Oyó ladridos de perros a lo lejos, junto con el traqueteo de un pequeño bote atracando. Un intentó levantar la cabeza. En la brumosa madrugada, vio a un anciano de piel oscura que caminaba hacia él. Ese hombre era el señor Sok, un lugareño especializado en pesca en el río. El señor Sok vio a Un inmóvil y corrió a comprobarlo. Al ver que Un aún respiraba, el señor Sok lo ayudó a levantarse rápidamente, lo subió al bote y remó de regreso a su pequeño pueblo. En casa del señor Sok, Un recibió cuidados atentos. Le vendaron la herida del hombro, le dieron medicamentos y gachas calientes. Con el paso de los días, Un recuperó gradualmente las fuerzas. Le contó al señor Sok lo sucedido, la conspiración de los contrabandistas de madera y cómo lo perseguían. El señor Sok, con su larga experiencia viviendo en la zona fronteriza, comprendía los peligros que Un debía afrontar. Le advirtió que la zona era muy peligrosa y que los delincuentes podían regresar en cualquier momento. Cuando su salud se estabilizó, Un le pidió permiso al señor Sok para regresar a Vietnam. El señor Sok le mostró un pequeño sendero a través del bosque, por el que pasaba poca gente, para evitar ser perseguido por los malhechores. Un le agradeció efusivamente al señor Sok, prometiéndole regresar para recompensarlo. El viaje de regreso de Un estuvo lleno de dificultades. Caminó durante días, atravesando densos bosques, arroyos y peligrosas colinas. La herida en el hombro aún le dolía, pero su firme voluntad de regresar con Litieka y sus hijos le dio fuerzas. El director ejecutivo Un tuvo que comer frutos silvestres que encontró, beber agua del arroyo y dormir a la intemperie en el bosque. Hubo momentos en que pensó que no podría seguir adelante, pero la imagen de su querida familia apareció, impulsándolo a levantarse y seguir adelante. Finalmente, después de muchos días y noches de caminar sin parar, Un vio la señal fronteriza de Vietnam. Respiró aliviado, con lágrimas en los ojos. Había vuelto. Tras pisar suelo vietnamita, Un fue al puesto fronterizo más cercano para denunciar el incidente. Recibió asistencia médica y contactó con su familia. Cuando Litieka recibió la llamada, estalló de felicidad. Toda la familia, incluido el señor Peter Nguyen, estaban sumamente preocupados por él. Unas horas después, Un pudo regresar a casa. Cuando se abrió la puerta, Litieka corrió a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. La pequeña Ann corrió hacia él, acurrucada en sus brazos, con el rostro radiante. Aunque aún estaba cansada, al poder abrazar a sus seres queridos, Un sintió que el dolor desaparecía. El señor Peter Nguyen se encuentra en el extranjero. Al enterarse de la noticia, su corazón se llena de sentimientos encontrados. Piensa en Un, el hijo que una vez creyó engañado,
que ahora ha regresado sano y salvo tras un terrible accidente. Quizás, lo que Un y Litieka han vivido no sea solo una simple amistad. ¿Cambiará Peter Nguyen de opinión sobre la relación entre Litieka y Un después de estos sucesos? Él optó por permanecer en silencio, observando desde lejos, sin presionar más a la joven pareja, al menos por ahora. Litieka expresa sus sentimientos. Cuando Un regresó, Litieka no pudo ocultar sus emociones. Había pasado días de preocupación y ansiedad. Ahora, al verlo sano y salvo, sus lágrimas no dejaban de caer. Lo abrazó con fuerza, sin palabras. Un sintió la calidez y el miedo que ella había sentido. Él le acarició suavemente el cabello, agradeciendo en silencio al cielo y a la tierra por permitirle regresar. Durante los días que Un se recuperaba de sus heridas, Litieka lo cuidó en cada detalle. Le preparó comida nutritiva, le preparó medicinas y siempre estuvo a su lado. Litieka ya no ocultó sus sentimientos. Sus ojos, al mirarlo, estaban llenos de afecto, preocupación y amor. A veces, mientras Un dormía, Litieka le acariciaba suavemente el rostro, susurrándole palabras de amor que había ocultado durante tanto tiempo. Estoy muy preocupada por ti, Un. No sé qué hacer si te pasa algo. Un sintió la sinceridad y el profundo cariño de Litieka. El director ejecutivo Un sabía que lo que habían pasado los había unido de forma inesperada. Los sentimientos entre ellos ya no eran solo de simple ayuda, sino que se habían convertido en un amor profundo, puesto a prueba en medio de las tormentas. La felicidad espera. Tras unos días de descanso y recuperación, Un se encontraba mucho mejor. Lo primero que hizo fue llevar a Litieka y al bebé An al hospital para visitar al bebé. El bebé aún estaba en la incubadora, pero estaba sonrosado y mucho más fuerte. El médico dijo que el bebé se estaba desarrollando muy bien, ganando peso de forma constante y podía respirar por sí solo sin mucha ayuda. El médico dijo que en poco tiempo podremos llevarnos al bebé a casa. Un dijo, con la voz llena de emoción, su mano apretada contra la de Litieka. Litieka sonrió feliz, con lágrimas en los ojos. No podía creer que después de tantas tormentas, su vida pudiera ser tan pacífica y feliz.
La pequeña Anne, con sus ojos redondos, miró al bebé a través del cristal. Luego se giró para mirar a Uni Litieka. Su carita de bebé parecía sentir una gran alegría. Juntos imaginaron un hogar acogedor con la risa de dos niños, comidas familiares y un futuro brillante esperándolos. Las dificultades y los desafíos parecían haber quedado atrás, dando paso a la esperanza y la felicidad. Gracias por seguir siempre la historia de la vida familiar de Uni Litieka. Que se diviertan.